Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Eso es todo, mi gente. Dos categorías, una división que parece obvia hasta que ves cómo la ignoras cada día. Esa idea no la escribió un filósofo cómodo en una biblioteca, la escribió un hombre que no podía elegir ni su propio nombre. Epicteto nació siendo esclavo en el Imperio Romano. No eligió su nombre, no eligió a su dueño, no eligió el lugar donde vivió ni el dolor físico que soportó. Su amo, un hombre llamado Epafrodito, le torció la pierna deliberadamente, y no por necesidad, sino para demostrar poder, para recordarle que su cuerpo no le pertenecía. Dicen que Epicteto, mientras le quebraban el hueso, simplemente dijo: le advertí que se iba a romper, sin drama, sin súplica, sin odio, solo una observación calmada, casi clínica, de algo que estaba ocurriendo en un cuerpo que legalmente no era suyo. Ese momento dice más sobre el estoicismo que cualquier libro. A Epicteto le quitaron casi todo lo que un ser humano puede perder: la libertad legal, la integridad física, la posibilidad de elegir dónde vivir o con quién. Pero hubo algo que ningún amo pudo tocarle. Él lo sabía con una claridad que pocos alcanzaban en toda una vida de comodidad. Nadie podía quitarle cómo respondía a lo que le pasaba. Nadie podía entrar a su mente y decidir por él si iba a romperse por dentro o a mantenerse entero. Esa pequeña zona, ese espacio entre lo que ocurre y cómo reaccionas, fue lo que Epicteto protegió con más cuidado que cualquier posesión. Y ese hombre sin posesiones, sin libertad legal, sin cuerpo intacto, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. La razón es esa sola idea que su discípulo Arriano anotó en el Inquiridión. Depende de ti lo que piensas, lo que decides, cómo respondes a lo que ocurre. No depende de ti lo que otros dicen de ti, lo que el mundo hace, lo que ya ocurrió, así de simple, así de brutal. El error que nos destruye no es el sufrimiento, es gastar energía intentando controlar lo que nunca podremos controlar, la opinión de alguien que ya formó su juicio sobre ti, el resultado de una decisión que ya tomaste y no puedes deshacer, el tiempo que ya pasó, las personas que decidieron irse. Cada vez que diriges tu energía hacia esas cosas, estás empujando una pared que no se va a mover, y mientras la empujas, tu vida real, la que sí se puede mover, queda paralizada. Epicteto no decía que debes volverte de piedra. No decía que el dolor no existe ni que debes fingir que todo está bien. Decía algo más preciso y más exigente. Debes ser exacto con tu energía, dirigirla exactamente hacia donde tiene sentido y soltar lo demás, sin culpa, sin drama, sin el peso de intentar controlar lo que no te corresponde controlar. Eso no es indiferente, es eficiencia emocional llevada al nivel más alto posible. Es la diferencia entre gastar tu vida entera intentando que el viento sople en otra dirección o aprender a navegar con el viento que hay. 2000 años después de que Epicteto lo dijera, la psicología moderna llegó a la misma conclusión con otro nombre. Los terapeutas cognitivos, los expertos en manejo del estrés, los investigadores del bienestar emocional, todos apuntan al mismo lugar. El sufrimiento crónico casi siempre viene de intentar controlar lo que está fuera de nuestro control. Un hombre que no pudo controlar ni su propio cuerpo entendió algo que la mayoría, con todo el poder del mundo, todavía no comprende. La libertad no empieza cuando el mundo cambia, empieza cuando dejas de exigirle que lo haga. Hoy, antes de que termine el día, hay algo que estás intentando controlar, que no depende de ti, una opinión ajena que estás tratando de cambiar, un resultado que ya no puedes modificar, una persona que tomó su decisión. El estoicismo no te pide que renuncies a luchar, te pide que sepas exactamente dónde tiene sentido gastar tu energía,
porque esa fuerza es lo único que nadie, ni siquiera el amo más brutal, puede quitarte.